Esta es la maleta de Lozoya. La maleta de Lozoya con muchos videos supuestamente y con una lista de nombres. Justamente de los nombres, pues te anticipé algunos de ellos. En uno de los videos te mencioné a Ricardo Anaya, que entonces pues llegó a ser hasta líder de la bancada del PAN y después presidente de la mesa directiva de toda la Cámara de Diputados, algo así como el mero mero de los diputados. Y en otro video pues fui más explícito con algunos otros nombres que los pudiste ver y en esos nombres volvió a aparecer Ricardo Anaya. Bueno, pues días después de estos dos videos y días después de todo lo que he estado mencionando, no solamente aquí en Pueblo Informado, sino inclusive en las invitaciones que me han hecho en otros programas, pues he insistido en este nombre, Ricardo Anaya. Y no solamente Ricardo Anaya, sino de otros relacionados justamente con los panistas. Aunque Lozoya no ha declarado aparentemente, oficialmente, porque ni siquiera sabemos dónde está, si está aquí, está en China o está en Marte, no sabemos nada, ya hay una cifra que se publica en primera plana el día 24 de julio del 2020, es decir, días después, muchos días después de que yo te lo mencioné. Ya hay una cifra, 52 millones para legisladores del PAN y concretamente para Ricardo Anaya, más de 6 millones. Así se vendió México, así vendieron a México, así son estos malditos que a mí ya me tienen hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Te aparecerá el nombre de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya era diputado, presidió en algún momento la mesa directiva y sobre todo fue un defensor de todo lo que significaba la llamada reforma energética. Francisco Arroyo, Ricardo Anaya, entre 2013 y 2014, esta es la lista de la legislatura que le tocó aprobar, entre otras reformas, la reforma energética. Puedes ver aquí nombres y nombres y nombres y nombres. Nombres de panistas, nombres de priistas y nombres de quienes actualmente forman parte del gobierno. Están varios nombres. Lo he dicho y lo vuelvo a sostener. Simple y sencillamente, pregúntenles a ellos si saben cómo se hizo toda esta maniobra desde la campaña de Peña Nieto, los pagos, los sobornos, porque no era votar a favor de la reforma energética, era recibir sobornos para votar a favor de la reforma energética. Bueno, pues ya hay una cantidad, por lo menos este medio de comunicación da a conocer una cantidad, 52 millones. Y da específicamente el nombre que yo ya te había mencionado en varias ocasiones, el de Ricardo Anaya. Y otros nombres más que podemos identificar. Desde luego está el nombre de Cordero, que también llegó a ser líder de la bancada, y otros panistas que están metidos en este brote. ¿Por qué? ¿Por qué el PAN? Pues ya te lo expliqué. Al PRI no le alcanzaba el número de diputados que tenía en ese momento para avalar la reforma energética y otras reformas, pero concentrémonos nada más en la reforma energética. Entonces tenía que aliarse con alguien, pues qué mejor que el PAN, que era la segunda fuerza en ese momento. Y qué mejor que hacerlo pues a la mexicana, con lanita por Adela en F. Según lo que se ha estado mencionando, insisto, nada de esto es oficial, no hay ninguna declaración, no hay
que yo sepa, ni siquiera le han preguntado. De lo que se menciona, sale el nombre de Ricardo Anaya y otros distinguidos panistas. Ricardo Anaya. ¿Te das cuenta? No solamente es el tema de los millones, 6 millones, pues es una buena razón para no votar lo que nunca se debía haber votado, o 6 millones es una buena razón para votar, pues por 6 millones, pues yo voto pues, por quien quiera, así de fácil. No es eso el dinero, es el montaje de la campaña presidencial que vivimos hace poco. Es el montaje de una campaña presidencial. Imagínate a Ricardo Anaya, acuérdate de Ricardo Anaya y todo lo que decía en los debates. Porque además Ricardo Anaya, hay que decirlo, trae un buen discurso y de alguna manera pues mucha gente se lo compró. Y pues ser una persona joven, entusiasta, de apariencia así como muy entrón, pues convenció a algunos o a muchos. Pero yo lo que quiero concentrarme es la faramalla de esa elección presidencial. Acuérdate de Mitt, que estaba, pues nadie entendió por qué Mitt representaba al PRI, siendo que Mitt ni siquiera era del PRI. Estaba desde luego López Obrador y estaba Ricardo Anaya. López Obrador tuvo en esa campaña presidencial, me refiero a la del 2018, algo que no tuvo o que no hizo en la del 2012, meterse al debate. Y algo que no hizo en la campaña del 2006, enfrentarse directamente a Calderón. Fueron dos errores estratégicos que, a reserva de los fraudes electorales, que sí los hubo, a reserva de eso, no le dieron a López Obrador el puntito extra que necesitaba. Ahora sí se enfrentó a Ricardo Anaya. Acuérdate de canallín y no sé cuánta cosa le dijo en ese momento. Gracias a que se enfrentó a Anaya, mucha gente pues votó por López Obrador y ya sabes el resto de la historia. Pero yo solamente quiero apuntalar que no importaba que ganara Mitt, no importaba que ganara en su momento Peña Nieto y no importara que en su momento ganara Felipe Calderón. Lo que importaba es que no ganara López Obrador. Desde ahí viene esta alianza del PRI y del PAN. ¿Para qué? Para repartirse estos dineros. Lo que trae Lozoya, estos 52 millones que se mencionan, son en realidad, imagínate, ¿qué son 52 millones para el negocio de la reforma energética? No estamos hablando de 52 millones. Imagínate todo lo que significó la reforma energética de prácticamente vender el país, vender nuestro petróleo, vender nuestro territorio para que llegara todo el mundo a explorarnos, a perforarnos y a fregarnos. 52 millones, si es cierta esta información, tómala con la reserva de que es de un medio de comunicación, no es información oficial, pues es esto, es nada comparado con todo esto de los millones que se juegan. En realidad Ricardo Anaya se vendió por muy poco. Si es verdad esta cifra de 6 millones, qué poco vales, Ricardo Anaya, porque 6 millones sí es una buena cantidad para ti o para mí, pero para vender un país, para vender tu voto, para la faramalla, montaje y estupidez que dijiste en la campaña, no vales nada. Ojalá esto listado de Cordero, de Anaya, de Videgaray y todos los nombres que quieras y mandes, ojalá resulte en algo. Lozoya ya sabemos que es el consentido, ya sabemos que quiere defender a su mamá, a su hermana, a su esposa y a su no sé quién. Ya lo sabemos. ¿Ahora qué sigue? Ahora quiero saber qué sigue, porque este montaje de Lozoya a mí ya me tiene hasta la madre, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir.
El responsable de todo esto es Videgaray. Videgaray está ya dando clases en Boston. El responsable de todo eso es Peña Nieto. Vayan por Peña Nieto. El que recibió el dinero es Ricardo Anaya. Vayan por Ricardo Anaya. Ya estoy hasta la madre, para que me entiendas, que esto de Lozoya sea solamente un show mediático y que no haya consecuencias que urgen en este país.